su nombre. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Bendito sea el Señor. Marcos. Marcos capítulo 15, versículo 30. Marcos capítulo 15, versículo 30. Amén. De esta forma leemos la santa y bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Marcos 15:30. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Hasta allí. Quiero que se grabe esta palabra en su alma, en su mente, en su corazón, en todo su ser, su cuerpo. Sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Pueden tomar sus asientos. Así como usted está en esta noche, en este lugar, simplemente pudo haber estado en cualquier otro lugar. Así como hoy usted entró por esa puerta, simplemente pudo no haberlo hecho. Amén. Y en el mundo entero hay muchos tipos de religiones. El ser humano, aunque dice negar a Dios, en sí mismo sabe que hay un ser supremo, el cual creó todo cuanto existe. Amén. Amén. Y en ese sentir que hay en su interior mismo, han surgido tantas religiones. El ser humano está buscando a quién adorar, y por eso vemos la cantidad de religiones que existen hoy en día. Pero el hecho de que haya, tantas religiones no quiere decir que hay muchos dioses. El hecho de que haya tantas religiones es la dureza del corazón del hombre, la necesidad que hay dentro de él. Pero hay un solo Dios, un creador de todas las cosas, el cielo, la tierra, la luna, las estrellas, usted y yo, y aún todo cuanto usted nunca ha visto. Así como usted tiene un corazón, creo que ninguno de nosotros nunca ha visto su corazón, pero siempre aquí está, ¿cierto? Así es Dios. Dios nunca lo hemos visto, pero si usted no tuviese este corazón, aunque usted nunca lo ha visto, déjeme decirle, usted no estaría aquí sentado en este instante. El corazón es la parte vital del hombre. Así aún mayor es Dios. Si Dios no existiera, usted y yo tampoco existiríamos. Pero cuando Dios creó todo, hubo el simple problema de que el hombre, Adán y Eva, los primeros hombres que Dios creó, pecaron contra Dios. ¿De qué manera?
desobedeciéndole. Y gracias a esa desobediencia que realizaron las primeras personas que Dios creó, todas las personas que nacieron de ellos, o sea, hasta el día de hoy usted y yo, hicieron parte de la desobediencia que ellos cometieron en el jardín del Edén. Entonces, gracias a eso, el Dios que creó todo y nos creó a usted y a mí, se separó de la raza humana. No porque Él quería, sino porque el pecado lo hizo así. Ahora nos enseña en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte, estar separados de Dios. Entonces Dios, como nos había creado y nos creó para que estuviésemos con Él, para que lo adoráramos, lo exaltáramos, lo glorificáramos, disfrutáramos de su belleza, Dios buscó una manera de volver a estar con el hombre unidos. Así como su padre y su madre le trajeron al mundo, tienen el deseo de estar con usted, así mismo Dios que nos creó tiene el deseo de estar con nosotros. Pero el pecado nos tiene separados de Dios. Amén. Entonces Dios tomó a su Hijo Jesucristo. Recuerde que la paga del pecado es la muerte. Y buscó Dios hizo de que Jesús, su Hijo, fuera el que recibiera la paga del pecado, en lugar de que lo recibiéramos usted y yo. O sea que sobre Jesús se derramó todo el precio del pecado. ¿Me están entendiendo? Jesús cargó con lo que usted y yo teníamos que cargar. La ira de Dios sobre su vida y la condenación en el infierno. Porque Jesús bajó al infierno. Jesús estuvo en el infierno. Solo que se levantó de nuevo porque nunca pecó. Entonces Jesús vivió una vida como hombre pero sin ningún pecado. Entonces lo único que lo mandó al infierno no fue el pecado que Él cometió, porque Él nunca cometió un pecado. Lo que lo mandó al infierno fueron tus pecados y mis pecados. Amén. Pero ¿cómo Jesús hizo eso? Es que usted y yo, ¿quiénes somos para que Jesús hiciera eso por nosotros? Usted y yo somos un montón de pecadores. Gente mala, porque el que no roba miente, el que no miente es un canzón, el que no es un canzón es un fornicario, un idólatra, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Todos fallamos de alguna manera, así de sencillo. O sea que, como todos fallamos, y Dios es santo, 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 delante de la presencia de Dios no puede haber ninguna mancha. Por eso, aunque usted no haya mentido nunca en su vida, aunque usted no haya robado nunca en su vida, aunque usted no haya fornicado nunca en su vida, usted no puede estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el ADN de pecado, o sea, el pecado cometido por Adán y Eva, nuestros primeros padres, es como un ADN que viene en nosotros. Amén. Entonces, la única manera de quitar eso de nosotros no es levantando las manos, diciendo gloria a Dios, no es haciendo parte de una religión, porque la religión no salva a nadie. Aún usted está en este lugar, pero porque usted está en este lugar no quiere decir que usted ha sido salvo. Usted no es salvo por estar en este lugar. ¿Sabía eso? Amén. Entonces Dios determina de que sea Jesús quien venga a la tierra
Entonces el Verbo se hizo carne, Dios se hizo carne, a su Hijo. Y Jesús en la tierra vivió 33 años como un hombre sin cometer un solo pecado, sin cometer una sola falta, sin mentir ninguna vez, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya llegando a la cruz del Calvario, ya conocemos la historia, cómo sufrió, cómo lo golpearon, cómo lo abofetearon, cómo lo insultaron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Jesús tenía que padecer todo eso, y además de padecer todo eso, tenía que ser colgado en la cruz del Calvario. Y además de ser colgado en la cruz del Calvario, Jesús tenía que morir. Y además de morir, tenía que ser sepultado. Y además de ser sepultado, tenía que descender al infierno. No como un turista. No. A pagar por usted y por mí. Entonces, aquí estamos observando de que creer en Jesús no es hacer parte de una religión. En este lugar no venimos a levantar las manos y decir: gloria a Dios, Cristo vive, y ya. No, no es eso. Te dirás: si no es eso, ¿qué es? Ya estoy explicando. Pero quiero llegar a la parte de la oración en la que comenzamos. Dice que ya estando colgado en la cruz del Calvario, mire lo que pasó. Leamos desde el 29 de Marcos capítulo 15. Dice: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Yo le hago una pregunta a usted en esta noche. ¿Jesús pudo haberse bajado de la cruz? ¿Tenía poder para hacerlo? Tenía todo el poder para hacerlo. Con tan solo picar un ojo, mover un dedito, ya se hubiera bajado de allí, todo se hubiese acabado por completo y lo hubiese despedazado a todos, si era posible. Pero entonces, si Jesús podía hacerlo, ¿por qué aguantó tanto dolor? Y recuerde, el dolor que Jesús aguantó en la cruz del Calvario no fue simplemente el dolor de los clavos en sus manos y en su pie. No fue simplemente el desangrarse por completo. Jesús aguantó el dolor de la ira de Dios que iba a venir sobre usted y sobre mí, sobre millones de personas en toda la tierra. Lo aguantó solamente Él. Para hacerle una pequeña idea, imagínese usted aguantar el dolor de un pellizcón de todas las personas del mundo entero al mismo tiempo. Para hacer una pequeñita comparación. Gloria a Dios, bendito sea el Señor, alabado sea el Rey de Reyes. Dios lo bendiga, varón. Bienvenido. Imagínese usted aguantar el peñiscón de todas las personas del mundo entero al mismo tiempo. Y como le decía, solo haciéndole una pequeñita comparación, porque eso no llega ni a la más mínimo del dolor que Jesús sintió, tuvo que padecer por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Pero ya estando en la cruz del Calvario,
como le decía, Jesús no simplemente tenía que ir a la cruz, también tenía que morir. ¿Por qué? Porque estaba pagando por nosotros. Y la paga del pecado es la muerte. Amén. Por eso hasta el Padre se tuvo que quitar en ese instante. Yo creo que esa fue la única primera vez en su vida que Jesús no sintió la presencia de Dios. ¿Por qué pecó? No. Porque cargó con tus pecados y con mis pecados. Amén. Y estando sobre esa cruz, la gente que pasaba querían burlarse de él. ¡Ja, ja, ja, ja! Tú que derribas el templo de Dios en 3 días, perdón, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reconstruyes. Bájate de esa cruz. Desciende de esa cruz. Yo aquí lo veo a usted y me veo a mí. Usted y yo que decimos ser cristianos, cuando alguien nos está provocando, en lugar de humillarnos, ¿qué hacemos? Ah, sí, a ver, pues, tomen la vuelta. Jesús no. Gloria a Dios. Siguió padeciendo sobre esa cruz. Recuerde, no solo el dolor de los clavos, el peso de la ira de Dios sobre su vida. Toda la ira de Dios que venía sobre usted y sobre mí, toda cayó sobre ella. Y yo me traslado en ese instante y trato de imaginarme lo que Jesús hacía en ese instante cuando decían, bájate de la cruz. ¿Y sabe quién sí no eran las personas? Era el diablo a través de ellas. ¿Y sabe por qué? Porque el diablo no quería que muriera por usted y por mí. El diablo quería vernos condenados juntamente con él. Y sigue queriendo vernos condenados juntamente con él. Por eso todos los días te envía dardos. Por eso todos los días te dice, apártate, peca, miente, engaña, roba, mata. Ese es el diablo. Pero está vencido en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Y estando allí Jesús en medio del dolor, lo que más me impacta a mí es que aún decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amén. Y usted y yo, ¿qué decimos cuando alguien nos ofende, nos trata mal? Queremos como desaparecerlo, ¿cierto? Si ve que no somos como Jesús. Ahora, Jesús sobre esa cruz entregó su vida. Nadie se la quitó. Él la entregó por usted y por mí. Amén. Nadie lo obligó. Él la entregó por usted y por mí. Solo por eso no se bajó de la cruz. Aleluya. Amén. Si Jesús se baja de la cruz, usted y yo no tuviésemos esperanza alguna para volver a estar en la presencia de Dios por la eternidad. Por eso me da rabia cuando la gente rebaja la obra de Jesús a una religión. Esto no es religión. Esto es poder de Dios para salvación. Aleluya.
Marcos 8:35. Amén. Dice la palabra del Señor. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Más arriba Jesús está diciendo en el 34: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cuando Jesús le dice a sus discípulos que iba a hacer, que iba a padecer lo que iba a padecer en la cruz del Calvario, Pedro le dice que no permita que eso le suceda. La Escritura nos enseña que él reprendió a Satanás, porque él sabía que en sí no era Pedro, sino que era Satanás a través de Pedro, que quería que la obra de la cruz no se ejecutara. Recuerde, si no se ejecuta esa obra, usted y yo no tenemos salvación alguna. Pero me sorprende de que Jesús, no me sorprende, me impacta. Aprovecha ese instante en que Pedro le dice: no permitas que eso te suceda, para decirle, porque ahora a Satanás: Satanás, apártate, ya estoy decidido. Amén. Aleluya. Y mire que no le dice a Satanás lo siguiente, se lo dice a sus discípulos, aquellos que estaban creyendo en él. Miren, yo voy a morir por ustedes. Yo voy a pagar el precio que se tiene que pagar para que ustedes tengan esperanza de salvación. Amén. Yo lo voy a hacer. Pero hay algo. Porque Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Jesús les está diciendo: después de que yo muera en la cruz del Calvario, ustedes van a tener esperanza de vida eterna. No en una religión, en mí. Amén. Pero hay un problema, que no es problema para mí, pero sí lo será para aquellos que tomen esto como una religión, que tomen esto como una historia. El que quiera creer en mí para ser salvo, tiene que negarse a sí mismo. Gloria a Dios. Tiene que también tomar su cruz y seguirme. Y decía abajo: porque el que quiera salvar su vida la perderá. ¿Por qué la va a perder? Por lo que le dije. Aunque usted en su vida nunca haya dicho una mentira, aunque usted en su vida nunca haya robado, aunque usted en su vida nunca haya fornicado, la raíz del problema no es la mentira que hoy yo estoy diciendo o que usted pueda decir. La raíz del problema es el pecado cometido en Adán y Eva. Pecado que sigue vigente en todos aquellos que no han aceptado a Jesús
como su único y suficiente Salvador. Amén. En pocas palabras, a Jesús estando en la cruz se le dijo: bájate de la cruz. A usted y a mí el diablo todos los días nos dice: bájense de la cruz. Amén. Si Jesús se bajaba de la cruz, usted y yo nos perdíamos. Si usted ha decidido estar juntamente crucificado, crucificada con Cristo en la cruz, usted tampoco puede bajarse. Aleluya. Porque si se baja para querer vivir la vida de este mundo, la va a perder. Porque nadie se puede presentar delante de Dios en su propio nombre o en el nombre de quien sea y decir: Dios, tengo derecho a entrar en tu reino. Nadie, nadie. ¿Por qué? Porque solamente hay un nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual pueden ser salvos, y esto es en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó. Solamente en ese nombre. No hay otro nombre. Mire que no dice ni cristianismo, no dice ni budismo, Aleluya. catolicismo, islam. Dice Jesús de Gloria a Nazaret. Jesús. Aleluya. Porque solamente Él decía, solamente Jesús pudo dar su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Solamente Él pudo resistir todo el peso de la ira de Dios sobre su vida y aún no bajarse de la cruz, por amor a ti y por amor a mí. Versículo 31 del mismo Marcos 8 dice lo siguiente: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Este versículo nos enseña de que a Jesús le era ¿qué? Necesario. No era que tenía la pistola en la cabeza, no. A él era necesario morir por ti y morir por mí. Llevar sobre él la ira de Dios, irse al infierno, confiando en el Padre que lo resucitará el tercer día, solamente por amor a ti y a mí. Y por cuanto le era necesario, no se bajó de la cruz. Hoy día Dios te dice a ti y me dice a mí: este es mi evangelio. Mi Hijo lo envié a morir por tus pecados. Fue crucificado, fue sepultado y al tercer día resucitó. Ahora, este evangelio es poder de Dios para salvación, Aleluya. pero requiere sufrimiento. Jesús no venció como Dios, venció sufriendo por amor en una cruz. Dios
11 y te dice, me dice, ¿a quién enviaré? Si realmente te has crucificado juntamente con mi Hijo, decides morir en la cruz o bajarte de la cruz. La cruz significa dolor, desprecio, maldición, burlas, azotes, escopazos. Hay millones de cristianos en todo el mundo. Millones, millones, millones. También diría gente que dice ser cristiano. Van todos los domingos a la iglesia, pero viven para ellos. ¿Saben por qué van a la iglesia? Porque eso les da plata, les da salud, les da fama, les da bienestar, les da un buen matrimonio. Por eso. Y que Jesús nos enseñó aquí: el que quiera salvar la vida que el mundo le ofrece, la va a perder. El que se niegue a sí mismo y viva para mí, para mi evangelio, ese va a tener vida eterna. ¿Qué es vivir para Cristo y para su evangelio? No es congregarse y levantar las manos, es colgarse al madero, dejar que Cristo haga a través de ti lo mismo que hizo hace 2000 años. Digo, los envío como el Padre me envió, como oveja en medio de lobos rapaces. Claro que una oveja en medio de lobos rapaces es indefensa. ¿Qué no le pueden hacer? Si conmigo lo hicieron, ¿qué no harán con ustedes, dijo Jesús? Pero el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo y sígame. Cargue su cruz. Todo lo que significa seguir a Jesús, tú tienes que cargarlo. Pero como veíamos el otro día, no podrás hacerlo si no has encontrado ese campo, esa perla. Porque Jesús nos enseñó: el reino de los cielos es como un campo o una perla. Que un hombre, después de haberlo encontrado, ¿qué hizo? Fue y vendió todo lo que tenía y vino y lo compró. Y después de haberlo comprado, eso fue su felicidad, eso fue su vida, eso fue su razón de ser, eso fue su razón de vivir. Y por eso entregó su vida. Aquí el campo se está refiriendo a Jesucristo. Dime ahora, ¿quién es tu vida? Tu vida son tus hijos, tu vida es tu esposo, es tu esposa, tu vida es la comunidad, tu vida es tu tío, tu tía, tu abuela, tu mamá, tu papá. Tu vida no puede ser nada de eso. Tu vida tiene que ser Jesucristo. Aleluya. Amén. Si no es así, Poderoso Rey, no eres cristiano. Cristiano significa seguidor de Jesucristo. amén. Si te sigues quejando porque alguien te hizo, porque alguien te dejó de hacer, no eres cristiano. Si dejas de glorificar a Jesús por lo que te hicieron, no eres cristiano.
Iglesia, ¿hasta cuándo estaremos con las pendejadas? ¿Hasta cuándo? Esto no se trata de darle bien a todo el mundo. Esto no se trata de ser moneda de oro. Esto no se trata de cantar bonito, de levantar las manos todos los domingos. Esto se trata de vivir para Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Ir y morir si es posible, con tal de ir y predicar allá afuera. Hay esperanza de vida eterna. ¿En quién? Amén. En el cristianismo, no. En el budismo, no. En el islamismo, no. En el catolicismo, no. ¿En quién? En Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Hay esperanza en Él. Pero muchos seguimos, que nos convertimos a Cristo y seguimos mirando por nosotros antes que por su gloria. Lo que han estado viniendo últimamente, no que irán, pero le van a estar hablando, predica sobre eso. Quiero decirle que Dios está triste, porque Dios no te salvó para que tú ahorita busques ser feliz en la tierra. Dios no te salvó para que tú ahorita busques tener un matrimonio excelente. Dios te salvó para que ahora tú y yo vivamos para la gloria de su Hijo. Amén. Amén. Y viviendo para la gloria de su Hijo, tú tienes que ser una persona de un excelente testimonio. Gloria a Dios. Viviendo para la gloria de su Hijo, tú tienes que olvidarte de tus bienes, de tu casa, de tu finca, de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos, de tus sueños, de tus deseos, de tus anhelos, y vivir solamente para Él. Y en Él haces para los demás. Pero nadie me puede decir a mí, yo estoy siguiendo a Cristo, cuando no se congrega el domingo. Porque es que un vecino me invitó a comer. Nadie me puede decir, yo estoy siguiendo a Cristo, cuando a un enfermo, a alguien necesitado, no le da nada. Nadie me puede decir, yo estoy siguiendo a Cristo, cuando de boca dice te amo y con el corazón dice te odia. Nadie me puede decir, yo estoy siguiendo a Cristo, cuando me importa más su bienestar que la gloria de Cristo. De esto se trata ser cristiano. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tengo que vivir yo para Cristo? Nadie te está colocando una pistola en la cabeza. Nadie. Ahora, entonces, ¿por qué vivir para Cristo? Simple y llanamente, porque tú y yo somos pecadores, y gracias a Él hemos sido perdonados y santificados. Él dio su vida por mí, y como yo de verdad lo he reconocido de esa forma, lo amo. Lo amo tanto que ya no vivo yo, ya no importo yo. Ahora que me importa es Él. Amén. No seas cristiano porque hay tan bonito que cantan allí, tanto. No. Dale siempre la gloria a Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Que Jesús sea glorificado. Si
solamente fuera sido crucificado y se baja para que ellos crean, no hubiera evangelio. Gloria a Dios. Que tenía, vamos a leer, bendito sea el Señor, gracias Cordero Santo de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿23? 6:23. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos revela lo siguiente: porque la paga del pecado es la Muerte. mas la dádiva de Dios es vida eterna en el budismo, En Cristo Jesús. en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Tú y yo merecemos, reconozcamos, tú y yo merecemos, tú y yo merecemos, aún merecemos, porque si no estamos en Cristo, si usted no se da cuenta de esa realidad, usted seguirá siendo un cristiano mediocre. Si usted no reconoce que usted merece irse al infierno por sus pecados, usted seguirá siendo un cristiano mediocre. Usted y yo merecemos irnos al infierno. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Este más aquí es un pero. Dice, usted y yo merecemos morir por nuestros pecados, pero Dios ha regalado algo. Dádiva, dar, regalar. Dios ha dado, ha regalado, ha compartido algo con esos pecadores que merecían morir. Recuerda que le empecé al principio, Dios es el creador de todo, cuanto vemos y cuanto no vemos. Y gracias al pecado inicial, usted y yo merecemos morir. Y Dios, que es el creador de todo, Él diseñó cómo salvarnos. No fue el hombre que diseñó cómo acercarse a Dios. Fue Dios quien diseñó cómo acercarte a Él. Amén. Gloria a Dios. Así que toda persona que dice, no, pero si hago esto soy salvo, está equivocadísimo. Y el doble veces reo le dice el infierno. ¿Sabe por qué? Porque está negando la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Pero la dádiva, el regalo, ese regalo inmerecido que Dios nos dio, es lo más hermoso de aceptar a Jesús. No es porque me escapo del infierno. Lo más hermoso de aceptar a Jesús es porque vivo con Dios para siempre. ¿Qué pasaría si Dios nos hubiese dado un regalo, que ese regalo fuera simplemente no irnos al infierno? Yo no estaría contento con ese regalo. No es usted. Yo
Porque le hago esta pregunta. Aquí nadie está en el infierno. Estamos en la tierra, ¿cierto? Amén. Le pregunto esto. ¿Es feliz usted sin Dios? ¿Cuántos ricos se suicidan a diario? Gente que humanamente vive bien. O sea que lo más importante de la cruz, lo más valioso para mí, no es que nos salvó del infierno, es que nos unió a Dios. Y cuando usted y yo estamos en Dios, no nos falta nada. Gloria a Dios. Nada. Entonces dice, pero el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna. Y en este pasaje dice, no dice a través de Jesús. Este aquí es poderoso. Pero decía, Él, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Por eso Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Usted y yo en la iglesia, pero fuera de Cristo, estamos muertos. Muertos. O sea que la vida eterna se da cuando usted y yo estamos en Cristo Jesús. Por eso, Aleluya. no te separes de Cristo. Y no busques a Cristo en esta tierra porque te da plata, porque te da fama, porque te da finca. No. Porque te da salud. No. Igual todo eso ya está añadido. Aleluya. Búscalo para vivir con Él. Gloria a Y Dios. vive para glorificar su nombre. Aleluya. Amén, Señor. Entrega tu vida de ahora en adelante. No para estar en la iglesia los domingos. Aleluya. No. Para llevar este evangelio al mundo entero. Con tu propia vida. Con todo lo que tú tienes. Con todo lo que tú eres. Eso es ser un hijo de Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y dile, Señor, tal vez yo aún no he entendido eso. Permíteme entenderlo, para que yo pueda morir a mí y vivir para ti. Yo a él le expliqué, cuando yo comencé en el cristianismo, yo lo veía así. Wow, qué rico, me acerco a Dios porque Dios me va a hacer feliz. Acepto a Jesús porque se me acaban mis problemas y vivo sabroso en esta tierra. Y eso no es la cosa. No seamos egoístas. Jesús vivió toda una vida negándose a Él, a su humanidad, y murió en una cruz. Y ahora solamente cree que tú y yo hagamos lo mismo. Y vean que Jesús no es egoísta. ¿Saben por qué? Porque te pide que hagas lo mismo, no para que tú sufras, sino para que tú mismo vivas. ¿Por qué? Porque si tú no lo haces, vas a morir. Por eso cuando estás en Jesús, sufrir por Jesús a la vez no es sufrimiento, es gozo. Por eso dice los derechos que ellos salían contentos cuando eran tenidos por dignos de ser azotados,
por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted y yo estamos en Jesús, aún el dolor más fuerte humanamente se convierte en la alegría más Aleluya. inmensa posible. Así que yo una vez más los llamo. Cristo pronto viene por su iglesia. ¿Cómo quieres tú que Él te encuentre? ¿Viviendo para Él o viviendo para ti? Si estás viviendo para ti, está fuera. Pero el que viva para Él va a perder su vida. El que viva para el Evangelio, ese la va a hallar. Aquí nomás en esta ciudad, por decir, el 98% de esta ciudad se está perdiendo sin Cristo. ¿Y tú y yo qué estamos haciendo? Tenemos un mensaje de salvación y viviendo para nosotros. Aún quejándonos por cosas insignificantes. No es tiempo, iglesia. Para la redundancia, no es tiempo de perder el tiempo. Los días son malos. Acepta a Jesús de todo tu corazón. Y dile todos los días: Señor, enamórame más y más y más y más y más y más de ti. Lléname más y más y más y más de tu Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Yo le confieso hoy día que yo me levanto sin fuerzas. Pero ¿qué me hace esforzarme? Saber que Él murió por mí. Yo también me es necesario morir por Él. Dios ha puesto esto en mi corazón y yo creo que Dios también lo ponga en el suyo. Vamos a morir por Jesús. A partir de hoy diga: Señor, ya no vivo yo. Señor, si tengo que aguantar un escopazo, un golpe para glorificar tu nombre, lo voy a hacer. Señor, ya no me sigo bajando de la cruz. ¿Cuántas veces te bajo ya de la cruz? Dime. Ya hoy crucifícate y no te bajes más de allí. Deja que Cristo viva en ti. Porque si no lo haces y mañana te mueres, te presentarás delante de Dios y Dios no querrá ni verte. Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Así que aprovechemos los días, iglesia. Prediquemos el Evangelio con nuestra propia vida. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar. Yo quiero que si usted ha escuchado este mensaje y Dios le ha hablado, a partir de hoy quiere morir usted y vivir para Él, puede decirle al Señor: ayúdame. Ayúdame, porque esta decisión que hoy tomo se verá realizada cuando los problemas comiencen, cuando los contras llegan, cuando la aflicción llega a mi vida. Y realmente me daré cuenta si de verdad te he tomado a ti como lo más glorioso, lo más precioso, lo más maravilloso. Ayúdame, Jesús, a amarte
a darte todo lo que soy, todo lo que tengo, a estimar mi propia vida como basura y a entregarte todo lo que me has dado para la gloria y la honra de tu nombre. Ahora, si usted es alguien que, aunque escuchó este mensaje, no ha entendido pero quiere conocerlo, dígale: Señor, ayúdame a conocerte. Revélate hoy en mi vida y ayúdame a entender la obra de la cruz del Calvario. Ayúdame a verte no como una religión, no como un Jesús histórico, sino como el Salvador del mundo. Ayúdame a verte no como un Dios al que adorar los domingos, sino como el Dios verdadero por el cual vivir, por el cual respirar y por el cual dejar de respirar si es posible. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta preciosa noche yo oro, Dios, por cada hombre, por cada mujer, por cada niño, por cada niña aquí presente. En el nombre glorioso y precioso de mi Señor Jesucristo, Dios mío, suplicándote en esta gloriosa noche que tu presencia, Dios, esté en cada uno de ellos.